Y mira, ahorita que estaba entrando, pues me percaté de que estaban hablando, o bueno, destacando el tema de cuando se te sube el muerto, me parece, ¿no? Si estoy en lo Exacto. correcto. Mira, yo también tuve una experiencia así hace mucho tiempo y era muy frecuente. Ahorita, y gracias a Dios ya no me pasa, pero pues era una experiencia única, yo creo, cuando se te sube el muerto, porque yo te puedo dar fe de lo que me pasó en ese momento, en aquellas madrugadas, aquellas noches. Me pasaba mucho, fíjate, a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, en primer lugar o estancia, lo que era que me despertaba a esas horas siempre y no encontraba explicación alguna por la cual yo me despertaba a las 3 de la mañana o 3:30. No importa si había cambio de horario aquí en México, o sea, siempre era a esa hora. Veía el reloj y se me hacía curioso de que por qué siempre sería casualidad o habría algo más espiritualmente del por qué siempre me despertaba a esa hora. Ok, no le tomaba mucha importancia hasta después cuando comenzaba a notar que siempre era esa hora que me despertaba. Me volví a dormir simplemente y lo que hacía era tratar de conciliar el sueño una vez más. Lo que pasaba después es que al momento de volver a dormir, yo sentía en mi mente, no sé, entre sueño y realidad, que comenzaba como que a ver una espiral, no sé, haz de cuenta como un vacío, haz de cuenta como si fuera un remolino de colores, entre verdosos, entre rojos, algo muy, muy extraño, quizás perturbador, no sé, vivirlo es una experiencia realmente distinta, diferente, muy, muy incómoda a la vez y a la vez como que te atrae, es una atracción inexplicable, es una atracción que para mí es algo muy, muy, ay, ¿cómo te diré? Entre emocionante, entre misterioso, entre miedo. ¿Por qué miedo? Porque al momento que yo estoy en el sueño, viendo esa espiral como si yo me fuera hacia ella, yo me voy, pero al momento de entrar a esa espiral, a ese vacío, cuando se me sube el muerto, ¿por qué es eso? La explicación científica, porque obviamente tiene una explicación científica, pero yo lo veo más como algo paranormal, espiritual. Entonces, lo que yo veo en ese momento, empiezo a ver figuras, fíjate, empiezo a ver como cosas muy extrañas, figuras entre humanoides, entre figuras de animales o monstruos. Y lo peor de todo, cada vez que voy bajando cada vez más a ese pozo, a ese vacío, lo que voy viendo es, no, no solo viendo, sino que voy escuchando voces, voces muy perturbadoras, voces muy extrañas. Y yo la peor cosa que pude ver en ese vacío fueron muchas cosas, pero yo creo que entre muchas cosas hay un límite en el cual uno va estirando que quizá espiritualmente todo lo que nosotros estamos cargando en nuestra aura, alma, espíritu, no sé. Y es como un hilo que te va estirando, pero llega a un límite y en esos límites yo he visto una puerta muy extraña en un espacio vacío, como un espacio completamente oscuro y en medio está una puerta en la nada, prácticamente en el abismo, dentro de mi sueño, dentro de que se me sube el muerto, porque obviamente estando en esa posición, en esa postura, en la parálisis del sueño, lo que me pasa es que obviamente no me puedo mover, estoy completamente, quiero moverme, no puedo mover el cuerpo, completamente, estoy completamente rígido, estoy entre soñando, entre despierto y tengo esa pregunta del por qué no me puedo mover, qué me está pasando y yo siento una presencia en el estado físico real a una persona oscura, una presencia tenebrosa que está arriba de mí y que no siento que me agarra, siento que me está sosteniendo los hombros, los brazos, las piernas, porque no puedo moverme. Aunque trate, siento como si me llevara esa sombra oscura, esa sombra, quizás solo sombra. Ya ven que la gente sombra, esa gente sombra, supuestamente es la que también está entre nosotros, entre los vivos y los muertos, y están en este espacio, también vigilándonos, esperando la oportunidad de nuestra vulnerabilidad como seres humanos
y que nos puedan quizá arrastrar en un momento preciso. Yo no me dejo de esa sombra, hablando en el espacio real, y eso es lo que yo siento, pero a la vez estoy dentro de ese vacío, dentro de esa espiral. Yo estoy dividido en dos partes, en la realidad y en el sueño, y yo puedo sentir esas dos partes, en la realidad y dentro de la pesadilla del sueño, y es una pesadilla realmente horrible que no se lo deseo a nadie. Y dentro de ese vacío, dentro de ese espacio, te digo, vi una puerta en esa oscuridad, de ese vacío, y ese vacío salía dentro de ella como una voz que decía: abre la puerta, y se reía, se burlaba, y acércate, ven aquí, o no puedes contra mí. Entonces era una situación muy, muy macabra que de verdad hasta el día de hoy, pues realmente me he tenido sorprendido, porque son cosas que yo creo que quizá antes ignoraba o no creí, pero ahora las creo. Después de tener esas experiencias tan perturbadoras, lo creo ahora. Ahora bien, otra de las cosas que me pasó al llegar al límite en esa parálisis del sueño era cuando, después de ese vacío, trascendía yo y me iba a diferentes campos, espacios, me iba entre la tierra, en el suelo, quizás no lo sé, pero era muy extraño. Y luego entré en el agua, en el océano, pero yo iba teniendo miedo, fíjate, al final yo tenía miedo de llegar hasta el final del fondo del océano. Empecé a ver pescados, empecé a ver, entre la luz del sol que entraba en el agua, empecé a ver tiburones, o sea, todas las especies marinas que te puedas imaginar. Yo estando dentro de ese estado de la parálisis del sueño, o cuando se me sube el muerto. Yo estaba llegando a un límite muy, muy oscuro, estaba llegando a un límite muy aterrador, en el cual yo no sabía qué hacer, porque esa sombra oscura, la gente sombra quizá, o ese ente oscuro malvado que me tenía en el cuerpo, me tenía del cuerpo sostenido, y que yo no me podía mover, no podía hacer nada. Yo estando dentro de ese océano a la vez, en ese segundo o tercer plano, dentro del fondo del mar. Hubo un punto que yo comencé a tener muchísimo miedo, porque yo ya no quería llegar más allá. Y ahí fue cuando comenzó la lucha interna y externa dentro de mí. Comencé a golpear muy fuerte a esa entidad, empecé a golpear muy fuerte a ese ser, esa sombra. Haz de cuenta que yo sé controlar mis sueños, o trato de controlar mis sueños. Empecé a golpear a ese ser. Entre dormido y despierto empecé a hacerle la lucha yo mismo, porque yo tenía mucho miedo de llegar al fondo del agua. Dentro de mí sabía que yo corría peligro. Yo corría peligro porque haz de cuenta que yo me iba dentro del fondo del mar, muy, muy al fondo, muy al fondo, muy al fondo, dentro de un vacío. Empecé a ver oscuridad, empecé a escuchar voces muy tenebrosas, macabras, entre quizás ruidos de pescados, de monstruos marinos quizás. Estamos hablando dentro de la parálisis del sueño, dentro de cuando se te sube el muerto, pero a la vez estaba yo obviamente vivo. En la realidad yo estaba luchando con ese ser que estaba arriba de mí, y comencé a golpearlo, a golpearlo, a golpearlo, porque con mis puños, con mis manos, yo sentía a la vez, yo estaba dentro del sueño, y en la realidad yo estaba luchando contra ese ente o ser oscuro, y cada vez que lo golpeaba, esa entidad se iba. Créanme que esa entidad yo sentía cuando se retiraba cada golpe que yo le daba con mi puño, con mi brazo, intentaba rápido moverme, y poquito a poquito yo me iba moviendo cada vez más y más, e iba golpeando a esa entidad oscura, y la iba golpeando y la iba golpeando, y se retiró. Y yo sentí como esa entidad se retiró completamente de mi cuerpo cuando yo la golpeaba. ¿Qué pasó finalmente? Al momento de que yo sentir en la realidad, ya la realidad, esa sombra se fue y yo volví en sí. Ahí fue cuando me pude salir de la parálisis del sueño. Ese fue yo en la realidad. ¿Por qué? Porque yo siempre soy como que de las personas que tratan de controlar sus sueños, tratan de como que luchan contra las entidades cuando yo estoy dormido, y yo los golpeo. Y fíjate, desde que yo golpeé a esa entidad como 3, 4 veces, y después de que yo golpeé a esa entidad oscura,
ya no me ha aparecido, ya no me ha dado la parálisis del sueño, jamás se me han aparecido ese tipo de espectros, no sé si sean ¿cómo te dan? Entidades oscuras, no lo sé, pero desde que yo luché y golpeé a esos seres, ya jamás, hasta el día de hoy, no me ha pasado. Esa es mi experiencia sobre la parálisis del sueño o mi experiencia cuando se me ha subido el muerto. Así es. Esa sería mi experiencia del día de hoy. ¿Cómo ven? Ok, ok, amigo. La verdad, sí, hay muchas experiencias que hemos tenido con las parálisis del sueño. Ujú. Dame unos minutitos, unos segunditos antes de seguir contigo.